Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Grupcel, Asesores Empresariales. Estamos de retorno hoy día 31 de julio de 2021. Amanecimos con una sorpresa por parte de la Administración Tributaria. Ha publicado una resolución de mucha trascendencia sobre la nueva forma de lo que corresponde llevar el registro de ventas electrónico. Entonces, amigos, vamos a revisar sobre esta normativa y comentar algunos puntos relevantes. Como pueden observar, la resolución de superintendencia, la 112-2021, nos precisa unos temas relevantes para el tema empresarial. Que nos establece resolución de superintendencia que dicta nuevas disposiciones para el llevado del registro de ventas e ingresos de forma electrónica y modifica la resolución de superintendencia relacionado con dicho tema. Y claro, aquí modifican una serie de resoluciones con esta norma, dado que modifican el registro de compras. Entonces van a tener que modificar todas las resoluciones vinculadas a los libros, naturalmente vinculados a asuntos tributarios. Bien, entonces acá es el argumento de toda la parte legal que naturalmente nos establece, pero lo que nos importa es revisar. Por ejemplo, aquí nos dicen que también se va a modificar la resolución de gradualidad, pues la 063-2007, el tema se van a modificar el libro diario formato simplificado, dado que modifican pues el tema, lo que corresponde al registro de ventas. Bien, entonces vamos a revisar qué resuelve exactamente, y también modifican la 065-2021. Y también, claro, que van a modificar el cronograma del registro, o digo sí, pues el cronograma del registro de compras y ventas, ¿no? Entonces, aquí nos habla de este temita que es una novedad, aplicativo del cliente. El aplicativo desarrollado por la SUNAT, que está a la disposición de los deudores tributarios que permitan realizar acciones indicando con esta resolución. Esta es la novedad, amigos, el registro de ventas electrónicos. Básicamente, eso es lo que nos establece el archivo plano, ya lo conocemos, que es el TXT, así que por ahí no hay mayor problema. Esta es otra novedad. Ajustes posteriores. Entonces, esta nueva aplicación o aplicativo por parte de SUNAT que va a desarrollar, pues nos va a permitir hacer ajustes posteriores. Claro que también lo vemos, por ejemplo, en los libros, naturalmente compras y ventas, que hacemos los ajustes con el tema de los estados, pero acá también nos hacen o nos recogen, en todo caso, una nueva forma de cómo trabajar con ese escenario. Bien, otra novedad que tenemos al respecto, bueno, nos incorporan la firma digital, el tema de las credenciales, el tema del código hash, en la cual pues esto lo vemos en los comprobantes electrónicos, pero ya lo van a incorporar aquí a este registro de ventas electrónicos. Bien, entonces, como nos dice, es el archivo de firma digital que compone el registro de ventas electrónicos, que produzca siempre en el mismo código de verificación cada vez que se le aplique dicho algoritmo. Claro, ese es como yo le comentaba, pues que esto se aplica para los comprobantes electrónicos y lo van a ya también aplicar a este registro. Y vamos a comentar novedades importantes. Hay un módulo que se va a crear, obviamente, para la generación de este registro. Importante, entonces, amigos, tener en cuenta sobre esta resolución, y vamos a ver a partir de cuándo está vigente. El reporte de la información recibida de servicios web API. Entonces, SUNAT va a desarrollar un módulo, una plataforma a través de la API para que naturalmente se pueda trabajar a nivel de ese aplicativo y por ahí recibir y procesar información. Es un temita entonces importante que vamos a tener que verlo a partir ya del mes de noviembre, que entra pues de manera obligatoria este nuevo módulo o esta nueva forma de poder llevar lo que corresponde el registro de ventas. Bien, entonces el capítulo 2 o el artículo 2, perdón, nos establece sobre la aprobación del módulo. Dice: apruebas el módulo para el registro de ventas electrónicos, sistema integrado de registros electrónicos, SUNAT operaciones en línea. Entonces aquí, como pueden ustedes ver, revisar, en todo caso revísenla en esta resolución para que puedan naturalmente tener presente lo que corresponde, los pasos a seguir, la generación, el almacenamiento. Entonces este es un punto, aquí quería comentarles, amigo, que esta es una novedad. En este punto sé que nos dice, por ejemplo, el almacenamiento y archivo conservación por parte de SUNAT de registro de ventas electrónicos en sustitución de la generación. Entonces, ¿qué está ocurriendo, amigos? Nosotros siempre les hemos comentado en los diferentes programas sobre la responsabilidad que tienen pues los contribuyentes de almacenar toda la información respecto a los libros. Es netamente del contribuyente, pero con esta resolución lo que están haciendo es cambiando el tema sobre el almacenamiento y conservación de los archivos. Nos dice que lo va a hacer la SUNAT.
dentro de sus propios sistemas o dentro de la propia base de datos, ellos van a considerar prácticamente o van a almacenar esta información, lo cual es importante, lo cual es relevante. Entonces, ¿para qué? Para que la SUNAT, cuando tenga de repente pues algún cruce de información, alguna inconsistencia, algún dato que necesita validar, pues va a tener ya la capacidad prácticamente de correr el sistema y encontrar pues la información que están buscando en el registro, digámoslo, de ventas. Entonces, esto es sumamente importante, amigos, porque naturalmente pues nosotros siempre nos hemos quejado que a veces la SUNAT te la pide, o a veces, por ejemplo, presentas a través del PLE naturalmente las ventas y hay muchas personas que piensan que la data lo tiene la SUNAT. La SUNAT no lo tiene la data. Con este tema lo que va a hacer es pues reemplazar esa responsabilidad. En todo caso, la SUNAT se convierte en la responsable de almacenar de alguna manera pues el tema de la información que contiene pues el tema del registro de ventas. Bueno, esa es una gran novedad entonces sobre esta resolución, y también hablamos sobre realizar consultas de descarga de los archivos en los términos indicados en la presente resolución. Entonces, de hecho que va a haber esa opción, porque hoy en estos tiempos que siempre hemos hablado de la tecnología en materia fiscal, entonces lo que está diciendo la SUNAT, bueno, si el contribuyente se lo pierde, le extravía este archivo o esta data, naturalmente pues va a poder descargarlo o consultarlo a través de la clave SOL, lo cual es sumamente importante. El artículo 3 deben tener en cuenta, entonces, estimados amigos, ¿para efectos de qué? Para quienes están obligados y a partir de qué. Entonces nos dice: los sujetos a llevar su registro de ventas y ingresos de forma electrónica quedan obligados gradualmente, ojo con la palabrita, gradualmente, de llevar el registro de ventas electrónicos conforme a lo siguiente. A partir de noviembre del 2021, los sujetos comprendidos en el anexo 7, esta resolución trae anexos naturalmente. Desde abril del 2022, entonces también hay un grupo naturalmente de contribuyentes que van a ingresar en ese tema, y los demás obligados a llevar registro de ventas e ingresos de forma electrónica según la resolución de superintendencia 309-2013, los obligados de dichos registros del PLE, del SC y del PLE, naturalmente portal, generando voluntariamente en este último. Entonces, prácticamente todos los contribuyentes van a empezar de manera gradual a partir de noviembre, que se presenta la declaración en diciembre. Entonces, por ello es que la norma naturalmente entra en vigencia el 1 de noviembre de 2021, ya lo tenemos vigente esta norma, y hasta ahí ya deben estar los manuales, ya deben estar las plataformas digitales por parte de la administración tributaria, naturalmente, para hacer uso respecto pues a esta nueva forma de emitir o de generar los libros electrónicos denominados registro de compras, registro de ventas. Bien, entonces aquí nos dan todas las indicaciones, la cual pues debemos revisar de manera detenida, y sobre pues lo que corresponde la alineación para la llevados. Obviamente nos precisan que tenemos que tener clave SOL a partir de abril 2022 para aquellos afiliados o que quieren afiliarse. Bien, entonces de los efectos de la obtención también de la calidad de generador, también hay que revisarlo, por factor tiempo no lo vamos a comentar, así que ustedes revisen. Vamos a comentar los puntos más relevantes al respecto. De la forma del llevado también, que es otro tema que encausa pues dentro de una infracción de no llevar de acuerdo a las normas que establece la administración tributaria. Entonces hay que tener en cuenta todo lo que nos establece en la forma, ¿no? Porque está establecido dentro del Código Tributario respecto a este tema, si no lo llevamos como lo establece la SUNAT. Formas de acceder al módulo, entonces también vamos a acceder a la web API, acceder con el tema de la clave SOL, y todo el procedimiento que naturalmente pues nos desarrollan aquí en esta resolución. Pasos a seguir para la generación del registro de ventas electrónicos y anotación de las operaciones en dicho registro. Entonces acá también nos establecen todos los pasos y procedimientos que debemos hacer al respecto: ingresar a los módulos, cumplir el tema lo que corresponde con la validación, la generación de los tickets, o cuál va a ser el resultado de la validación. A veces ya con el PLE, por ejemplo, manejamos validaciones, rechazo, lo que fuera, pero esto va a ser un poco más profundo porque nos va a permitir ver unos temitas muy importantes al respecto. Bien, entonces vamos a ir avanzando. El sistema nos va a también dar la oportunidad de tener una vista preliminar. Entonces, datos importantes a tener en cuenta de los ajustes. Entonces, con todos estos amigos que nosotros siempre lo hemos comentado, lo que la SUNAT está haciendo o está pretendiendo, como todo se va a digitalizar, los comprobantes electrónicos, entonces pretende tener una base de datos donde ya prácticamente tengamos toda la información, y de esa manera nosotros confirmar o anexar alguna información al registro, ¿no? Lo cual me parece estupendo, solo que espero que no sea como los programas que a veces si se caen o tienen algún problema, entonces para efectos que los contribuyentes puedan cumplir de manera pues
correcta. Bien, entonces lo que corresponde al artículo 9 nos habla sobre los ajustes, lo cual es importante, ¿no? Porque pueden haber algunos errores o pueden haber información que no se ha consignado en un periodo, entonces podríamos realizar ajustes posteriores a la generación de lo que corresponde a nuestro libro. Entonces aquí nos da toda la información, toda la normativa, los procedimientos que debemos hacer, y también el artículo 10 que habla sobre la validación en SUNAT de operaciones en línea. Entonces nos dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso E del artículo 9, del artículo 5, a través de SUNAT Operaciones en Línea se puede validar el archivo que forma parte del registro de ventas electrónicos mediante la opción que indica el sistema. Entonces podemos validar respecto a ello, que es un tema importante la información antes de enviar. Y luego vamos a comentar aquí un temita importante más abajo, que es una gran novedad respecto a esta normativa. De la suspensión temporal de actividades, entonces también aquí nos dice que si naturalmente un contribuyente que está con suspensión temporal y reinicia, entonces va a tener que utilizar pues el nuevo formato o la nueva forma de llevar su registro de ventas. Bien, del cierre, en caso pues ya se dé de baja pues el contribuyente, entonces tendría que cerrar el tema lo que corresponde al registro de ventas electrónicos. Esto también lo tenemos en el PLE, pues no, cuando ya no se lleva libros, entonces se da de baja o se comunica a la SUNAT. De la aprobación de los anexos, entonces aquí, como pueden observar, amigos, tienen el anexo 1, que son las tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que naturalmente los obligados, que es importante. Disposiciones complementarias finales, entonces aquí nos precisa que naturalmente pues entra en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2021, como les comentaba, de la utilización del aplicativo del cliente y su obtención de la utilización. Entonces aquí nos dice que sale como la versión 1.1, lo cual es importante, siempre salen los sistemas salen de esa manera. Referencia al registro de ventas electrónicos en otras resoluciones tendencia, como los comentaba, aquí se van a modificar todas las resoluciones que tienen vinculación con el registro de ventas. De los sujetos que adquieren obligados a llevar registro de ventas electrónicos, PLE y el portal, según la normativa vigente, también obviamente se van a modificar, y lo que corresponde pues a naturalmente el PLE y toda la información al respecto. También, como les comentaba, se va a modificar la resolución 234-2006, en la cual están comprendidos los libros vinculados a asuntos tributarios como registro, como libro diario, el diario formato simplificado, que tiene incidencia pues directamente el libro registro de ventas. Bien, entonces modificación de la resolución 286 también, naturalmente, como también esto implica una infracción, y también se modifican el tema respecto a las gradualidades. Bien, aquí pueden ustedes ver el tema de las gradualidades que naturalmente se modifican. Las tablas correspondientes pues a toda la información del tipo de moneda, los países, o todas las tablas que naturalmente pues se involucran. Y aquí pueden ver el tema de los comprobantes de pago, que también es la estructura que tiene que incluirse dentro de lo que corresponde pues al registro de ventas. Bien, amigos, entonces como podemos observar, esta resolución tiene más de 64 páginas, de manera tal que para las áreas de programación se tiene que tener en cuenta pues todos los campos que establece al respecto de las tablas, sobre todo los anexos que nos hablan. Y vamos a comentar un temita importante al respecto. Por ejemplo, acá nos están hablando de las reglas generales de la información del registro de ventas electrónicos, en la cual se tiene que tener en cuenta respecto pues a las tablas, ¿no? Y hay un temita importante, por ejemplo, también nos cambian lo que corresponde a la estructura del registro. Como pueden observar, aquí tenemos el registro de ventas, que sería el 14.4. Ese es un nuevo orden, por decirlo de alguna manera, porque tenemos el 14.1. Entonces, para este efecto tenemos el 14.4. Naturalmente, cuando, por ejemplo, se realiza la propuesta aceptada y también el reemplazo de la propuesta, entonces cada uno nos va a generar un código y nos va a generar pues una estructura del libro, ¿no? Entonces esto se tiene que tener en cuenta para efectos de generar pues naturalmente el libro. Importante. Entonces, por aquí había un temita, una columna que me interesa mucho, que les voy a comentar al respecto, así que vamos a revisar. Tenemos la tabla 7, por ejemplo, código de anotación del registro, código de anotación del registro, que significa CAR, y pueden observar ahí pues la estructura, ¿no? Datos importantes, procedimiento para el ajuste posteriores. Entonces, como les comentaba, también se va a tener que algunos errores o algún tema que se genere, pues vamos a tener que hacer los ajustes después de haber enviado el tema del libro o generado.
La tabla 9 me interesa el estado de validación de los comprobantes, lo cual es un tema muy relevante que nosotros siempre lo hemos criticado en lo que corresponde pues la validación de los libros o del PLE. Entonces aquí ya nos establecen respecto a esta línea, o sea, el propósito de la administración tributaria con esta resolución lo que quiere es que se envíen los libros siempre y cuando pasen por un proceso de validación los comprobantes, digámoslo, de comprobantes de pago. Entonces, por ejemplo, estado de validación activo, comprobante de pago con constancia de recepción, o sea, el CDR aceptado. ¿Y cuál va a ser el tema del componente? Pues acá nos establecen que esto es para el tema electrónico. Dados de baja, comprobantes de pago con constancia de recepción, CDR aceptado, cuya baja es comunicada por el contribuyente. Excelente, entonces van a pasar esa validación. Si usted le dice a la zona, bueno, este comprobante tiene 0 porque ha estado dado de baja, entonces este sistema o este aplicativo, módulo, entonces nos va a permitir hacer ese cruce de información, y la SUNAT también va a recibir pues esa información tal cual dice el comprobante. Rechazado, el XML no pasó la validación, no existe comprobante de pago, el número se inutilizó. Perfecto, excelente, entonces va a pasar esa validación. Autorizado, con autorización de la imprenta para el tema de los comprobantes físicos. ¿Tiene autorización el comprobante o no tiene autorización? Entonces, este campo, amigos, es muy interesante, muy importante sobre esta resolución. Solo esperemos que naturalmente, pues, en la parte aplicativa, en la parte operativa, naturalmente esto sea, pues, que no sea muy complejo, ¿no? Para el tema de la validación, porque esto es lo que deberían tener lo que corresponde el registro de compras y el registro de ventas. Para las ventas ya, al menos con esta resolución tenemos pues que va a pasar por una previa validación la información antes de que se envíe a SUNAT, dado que ese es uno de los problemas medulares, por decir, dentro de lo que corresponde pues en este entendido que tenemos comprobantes electrónicos y libros electrónicos. Resulta que ¿cuántos de ustedes no se los ha llegado pues el comunicado de SUNAT? Señor contribuyente, tu 621 dice que tienes más, sin embargo en la data que nosotros tenemos de SUNAT tienes menos comprobantes emitidos. Por favor, díganos cuál es el error. Te envían una carta inductiva, te envían una esquela o lo que fuera y tienes que descargar naturalmente. Con esto entonces nos va a permitir decir, ¿qué pasó con este comprobante? No existe, está rechazado el XML. Entonces, amigos, con este tema pues nos va a permitir tener muchísimo cuidado al respecto sobre los comprobantes que naturalmente pues tengamos emitidos, ya sea de la plataforma de la SUNAT o desde el propio sistema del contribuyente o los mismos comprobantes físicos, lo cual me parece estupendo. Entonces por ello queríamos sacar este material para poder comentar sobre esta resolución, sobre todo los puntos más importantes, más relevantes. Ya el resto va a ser trabajo para los amigos informáticos que naturalmente pues adecúen el tema de las estructuras, de los nuevos algoritmos que nos presenta pues esta resolución. Entonces aquí seguimos bajando también para hacer unos comentarios al respecto, que no menos importante, pero que vale también comentarlos. A ver, entonces por acá tenemos esta estructura que nos presenta pues que es muchísima realmente sobre la modificación pues de las diferentes tablas, lo que corresponde. Anexo 3, estructura de las reglas, elaborar el archivo plano. Esto de plano, como dicen, pues es para los informáticos, que se trabaje pues todos los sistemas en esa línea. Así que con esta resolución ya deberíamos ir pensando adecuar a los nuevos sistemas pues para que puedan generar esta información. Estructura de la regla para elaborar el archivo plano y ajustes. Entonces también tenemos una estructura para el ajuste, como les comentaba arriba en lo que corresponde pues al 14.4. Entonces van a haber ajustes. Entonces también tienen estructura al respecto, porque si no, no habría forma que se trabaje. Aunque aquí parece que es demasiado complicado, pero ya los informáticos harán que el procedimiento pues sea fácil para la generación. Otro, anexo 5, estructura para las reglas de elaboración del archivo plano con ajustes posteriores con respecto a la anotación de registro de ventas e ingresos distintos al registro de ventas electrónicos. Entonces también tenemos una estructura que nos establece esta resolución, lo cual pues es importante tenerlo presente. ¿Qué más tenemos? Entonces bajamos, toda esa estructura se tiene que prácticamente adecuar a codificaciones. Aspectos técnicos del registro web, entonces ahí nos dan toda la información. Acá ya nos dan prácticamente lo que corresponde pues a los primeros contribuyentes que están obligados a utilizar pues esta nueva forma del registro de ventas. Ahí tenemos la relación de los primeros contribuyentes. Acá nos modifican, como les comentaba, el libro diario. Entonces el libro diario nos van a modificar. ¿Por qué? Porque incluyen el código de propuesta en el registro de ventas electrónicos, código único de anotación, porque este libro recibe la información pues del registro de ventas, de manera tal que
va a incidir directamente en ello, así que no hay otra que tenían que modificar. La estructura también del libro diario, como pueden observar ahí, a nivel pues se va a modificar. Bien, entonces amigos, ya tenemos esta resolución que van a modificar al libro diario tradicional, por decirlo, y el diario formato simplificado pues van a tener que adecuarse a esta nueva estructura para efectos del nuevo registro pues, o de la nueva forma del registro de ventas electrónicos. Excelente amigos, entonces con esta novedad, como por ahí se planteaba, se corrían rumores que se va a eliminar el registro de ventas, el registro de compras, ya es un tema que naturalmente pues hay especulaciones por ahí, pero con esta modificación pues de un punto de vista naturalmente pues hay cambios importantes, ¿no? Entonces amigos, si eres nuevo por acá, estás de pasada por el canal, te invito a suscribirte, de esa manera te enteras todos los capítulos que sacamos aquí y también los programas en vivos que estamos los días lunes y viernes a partir de las 8 de la noche, así que ha sido un placer enorme estar aquí con ustedes con este capítulo. Hasta una próxima oportunidad.